Muy buen día a todos. Creo, maestro, que podemos arrancar formalmente la tercera sesión. Te quedas en el uso del micrófono y, teniendo en cuenta, muchas gracias a todos los asistentes y nuestros maravillosos ponentes. Gracias a todos los que se han dado cita puntualmente para esta tercera sesión del Seminario de Arte y Cultura en México. Esta tercera sesión abordará la temática de digitalidad del arte y la cultura en la construcción colectiva del ser, eh, eh, que tiene la característica de reconfigurar esta digitalidad, de reconfigurar radicalmente el ecosistema cultural. Las plataformas digitales ya no son canales de difusión, sino espacios de producción y validación identitaria, en un contexto donde el acceso a la cultura institucional es a menudo restrictivo o centralizado. De esta forma, el entorno digital ha permitido la resignificación del patrimonio, así como la proliferación de narrativas periféricas y autogestivas. De esta forma, la identidad deja de ser un relato privado o unidireccional para convertirse en un proceso colectivo, público y constantemente revisado. En esta sesión abordaremos cómo se ha utilizado el espacio digital para mostrar las identidades y los diálogos con comunidades virtuales y físicas. A través de las experiencias y conocimiento de nuestros conferencistas, exploraremos el papel de las herramientas digitales en la resignificación del arte y la cultura, entendiendo cómo estas plataformas han transformado la identidad en un proceso plural, colaborativo y contextual, especialmente en comunidades donde la virtualidad amplifica las voces emergentes. Sean todos bienvenidos. Adelante, doctor Elías. Muchas gracias, maestro. Ahora, como bien señaló el coordinador del seminario junto con servidor, vamos a abordar en esta sesión 3 la digitalidad del arte y la cultura en la construcción colectiva del ser. Agradecerle no solamente a nuestros ponentes del día de hoy, también en la sesión pasada, en la sesión número 2, tuvimos a, justamente el director de la Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado La Esmeralda, y también al director de la Facultad de Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también una representante de Bitácora. Mucho el agradecimiento a todos por esa maravillosa sesión, y ahora otra muy buena sesión que tendremos justamente también con nuestro amigo el maestro Manolo Cocho, también de la Facultad de Diseño de la UNAM y del Centro de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nuestra primer ponente, Isabel Domínguez. Muchas gracias por acompañarnos. Pasaremos ahora con nuestra primera ponente, Isabel Domínguez, y quisiera, para estos efectos, para quien no la conoce, leer su semblanza. Isabel Domínguez es licenciada en socioantropología, especialista en sistemas de gobierno indígena, con una trayectoria centrada en el trabajo de campo y en la comprensión de las formas de organización y decisión en contextos comunitarios. Actualmente es consultora y analista senior de investigación. Anteriormente ha sido directora del área de investigación en campo en Bitácora Social, donde ha liderado procesos etnográficos orientados a traducir la vida cotidiana en lectura estratégica. Ha trabajado en proyectos de educación e inclusión financiera en México, donde lidera la cuenta de Círculo de Crédito, abordando nuevos usuarios digitales y neobancos, así como el entendimiento de la vida y la estructura simbólica del hogar en la vida contemporánea. También ha colaborado con marcas como Natura en análisis de mujeres y mujeres jóvenes, sus perspectivas y la construcción de sus proyectos de vida. Creo que es más extensa pero licenciada, si me lo permite, lo podemos dejar ahí. Agradezco de nuevo cuenta que nos acompañen. Y repito, en esta tercera sesión abordaremos el tema de la digitalidad del arte y la cultura en la construcción colectiva del ser, muy relacionado justamente con la sesión anterior que hablábamos de la creatividad, riesgo, adaptación o resiliencia de estos sectores artísticos o culturales, justo ante el empuje de fenómenos como la digitalidad en el arte y en la cultura. Adelante, licenciada Isabel. Muchas gracias de antemano por su presentación. De acuerdo, muchas gracias a todos por la invitación. Estoy muy
contenta de poder compartir con ustedes algunas ideas de lo que nosotros hemos platicado y hemos encontrado referente a este tema. En realidad lo que traigo un poco es más una presentación que busca no venir a presentar resultados propiamente de diversos estudios que hemos realizado en torno al tema, sino más bien abrir un diálogo, abrir una conversación sobre cómo diferentes, y en este caso la interfaz, puede estar siendo una variable que a veces no se considera tanto, o más bien hoy en día es una variable súper considerada por todo lo que está o lo que puede estar provocando en la comunicación de ciertos contenidos. Por supuesto, la cultura, el arte. Entonces, lo que les quiero presentar el día de hoy es voy a tratar de ajustarme correctamente al tiempo para no ser tan exhaustiva y para dar tiempo a los demás, pero me gustaría que si pudiéramos quedarnos con un poco la intención de esta plática que traigo para ustedes, es que podamos tener ese diálogo abierto entre cómo lo digital no es un debate que querramos tener si lo va a hacer o no, es decir, no nos pide permiso, es algo que ya está ahí, que está en el centro y que en realidad es algo con lo que de alguna manera tenemos que estar dialogando, o ciertos escenarios, artistas, museos, incluso programas tienen que estar considerando dentro de sus propias ofertas culturales que pueden tener hacia las personas. Entonces, un poco lo que traigo acá es información que sí, por supuesto, nace de las investigaciones que nosotros hemos hecho en Bitácora Social, pero la inquietud va más allá de poder entender cómo no solo el tema de de la cultura o de los consumos culturales, sino entender cómo el tema de las plataformas, las interfaces, cómo lo digital de alguna manera sí ha llevado a redefinir ciertos diálogos, ciertos formatos, ciertas rutas, mensajes, incluso la manera en cómo podemos llegar, cómo podemos articular y dialogar con las audiencias, es algo que, digamos, les decía yo, no viene a pedir permiso, sino más bien ya está ahí. Un poco la idea de lo que les quiero compartir es que si bien la cultura ya no solo cambia por los temas o las disciplinas, también tiene que ver o también se está relacionando con estas nuevas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con la creación, con la distribución, con la conexión con las personas? ¿Qué es lo que está atravesando y cómo de alguna manera está permeando estos contenidos con las interfaces? Entonces, un poco, ay, creo que no estoy avanzando, denme un segundo. Ahí está. Un poco de dónde surge o qué de qué pláticas veníamos. Ya habíamos platicado un poco de cómo la cultura puede, no es que necesariamente se esté redefiniendo a cada momento, las plataformas digitales lo estén redefiniendo, sin embargo, de alguna manera sí se están expandiendo, sí están llegando a latitudes, a ciertos espacios, distancias que quizá antes no tendríamos que habernos replanteado. Entonces, algo que hemos encontrado en este sentido es cómo se han estado de alguna manera ensanchando esos paradigmas o estos límites que podíamos tener en algunos otros temas. Hoy tenemos que hablar un poco de cómo se transforman, cómo se expanden, cómo los públicos son más grandes, cómo la comunidad también lo es y cómo de alguna manera en esta necesidad de la legitimación puede estar por ahí. Entonces, la cultura no solo cambia, digamos, o no es necesariamente que esté cambiando, pero el tema infraestructural o cómo nos conectamos con ella de alguna manera sí va a tener ciertas incidencias. Nosotros partimos o parte de lo que traemos como hallazgos de origen o lo que dio pie a que pudiéramos organizar esta sesión, que pudiéramos articular una plática y traer qué era, de dónde podía partir lo que queremos compartirles, es un estudio que nosotros Bitácora Social realizamos para la UNAM en el 2025, en el año pasado, no es necesariamente, más bien, es bastante reciente lo que encontramos. Y algo que parece importante y que hoy en día quizá parece poca cosa y podemos decirlo de una manera muy ligera, ¿no? Esta idea de que para las juventudes lo digital no es una extensión del mundo presencial, sino es en realidad es parte de. Hoy parece poca cosa, pero en realidad sí cambia mucho la manera en que nos interactuamos, sobre todo cuando lo pensamos versus otras generaciones, que pudimos haber nacido con un entendimiento de la conexión, de la conectividad, de
aprendizaje, del consumo, a partir de lo presencial y que posteriormente se fueron integrando las otras herramientas, como lo digital, las interfaces, el aprendizaje, la prontitud con la que podemos tener información, conocimientos. Hoy en día, desde la sala de mi casa, puedo estar sabiendo qué está pasando del otro lado del mundo y puedo estarlo sabiendo y conectarme a ciertos temas de consumos culturales desde mi propio sitio. Pero para mí fue algo, o para ciertas generaciones es algo que llega posteriormente, que algo que tuve que aprender a dialogar, a conectar. Sin embargo, para estas juventudes ni siquiera es algo que tengan que replantear, es algo con lo que están creciendo y es de alguna manera algo con lo que están aprendiendo sobre cómo relacionarte, sobre cómo relacionarse con ciertos consumos, con contenidos, con la cultura, con la identidad. Entonces es importante de este sentido porque justo no es como algo adicional, sino es algo que para ellos de alguna manera ya está, es algo inherente, ¿no? Ay, denme un segundo, no puedo, ahí está. ¿Qué es lo que queremos platicar de fondo? Esto nos sirve para no hablar necesariamente solo de las aplicaciones y cómo éstas nos están llevando en lo que les decía, a conocer ciertos contenidos desde nuestra propia comodidad del hogar o de cómo podemos estarnos relacionando o ensanchando el mundo del aprendizaje que podíamos tener generaciones anteriores. Lo que nos está buscando o lo que busca hacer es cómo esta cultura define cómo debe de ser vista, decide formatos a partir desde donde nos vinculamos, decide formatos, métricas, ritmo, escala, vistas. Además, podemos no solo saber nuestra propia comunicación con los contenidos que estamos consultando, sino podemos saber toda la cantidad de comentarios, experiencias que se pueden estar agregando. Es decir, se está expandiendo la manera en cómo nos conectamos y cómo de alguna manera estamos aprendiendo y conociendo un poco más. En este sentido, una cita muy breve en realidad, pero que justo hace hincapié en esto que menciono, de cómo las plataformas han penetrado el corazón de la vida social, reorganizan mercados, relaciones laborales, prácticas cívicas, instituciones y formas de interacción. Es decir, no solo que esté viendo o esta idea que a veces se puede tener de que quizá porque lo estoy viendo en cierta plataforma puede carecer de cierto contenido o de cierta calidad, no necesariamente cierto, sino todo lo que podemos estar manteniendo o relacionándonos con las plataformas, con las interfaces, realmente es mucho más amplio y tiene alcances mucho más lejanos de lo que probablemente en algún momento hubiéramos imaginado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la identidad como interfaz, también podemos hablar, podemos hablar de cómo ahora cómo podemos o cómo las personas, las plataformas, las obras están decidiendo qué mostrar, cómo mostrarlo y a partir de qué canales. Y un poco les traigo algunas imágenes que justo buscan retratar ello, ¿no? Diferentes tipos de obras, diferentes tipos de contenidos, desde los literarios, desde las obras que buscan como transmitir otro tipo de conocimientos, hasta en realidad un tema de mostrar un tutorial, algo que yo sé, algo que yo aprendí y que también creo que puede estar dialogando con las personas. En este sentido, una interfaz es una forma de entrada, sí, por supuesto, en la cultura digital en la que se elige a partir desde un perfil, un tipo de estética, una manera de editar, un modo de presentar, desde que tengo que pensar en cómo ciertas estructuras, ya no solo lo que yo estoy queriendo comunicar, sino cómo el medio que estoy eligiendo para comunicar me está poniendo ciertas métricas para poder llegar a un objetivo que puede ser mayor tipo de vistas, que puede ser llegar a un público más amplio, que puede tener como intención un alcance mayor al que podríamos tener en otro contexto. Y esto es interesante, lo voy a retomar más adelante, pero quizá algo que está sucediendo hoy en día es que
a veces podemos sentir que tenemos menos control del público objetivo o a veces ese público objetivo puede estar perdiendo como esa difuminación clara de hacia quién quiero dirigir, porque una vez que está en una interfaz, en una red, realmente se vuelve un punto de consumo y quizá no es la palabra más adecuada, pero sí se puede volver un producto que de alguna manera puede detener diferentes aprensiones, si el conocimiento, si el aprendizaje, pero también las críticas, también el conocimiento azaroso de lo estoy consumiendo porque me llegó, lo estoy viendo porque no necesariamente es algo que yo había tenido. Entonces, cuando estamos replanteando cómo la idea del público objetivo se empieza a maximizar y en esa maximización podemos tener menos el control, no es poca cosa, es de hecho algo súper relevante porque nos lleva a tomar decisiones. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Cuál es ese público? Sí, objetivo, pero además sí otros públicos que pueden haber y que de alguna manera pueden tener otro tipo de aprehensión con lo que estoy compartiendo. Entonces, aquí queremos hablar un poco cómo no es solo un tema de estética, o sea, sí es un elemento, por supuesto, que está ahí dentro, pero también conviene detenerse un poco y pensar en cómo es una forma de posicionarnos, es una forma en la que yo quiero presentarme ante el mundo y cómo quiero presentarme entre los medios, cómo quiero reproducir ciertos estilos, contenidos, información, qué estrategias y de qué herramientas puedo echar mano para hacerlo. Entonces les decía, es algo con lo que la digitalidad o cuando se elige uno de estos canales y a veces no siempre se elige, sino a veces se está ahí, a veces hasta de manera azarosa, pues también es un tema que se tiene que requiere tomar decisiones, decisiones de qué mostrar, qué ocultar, qué lenguaje puedo utilizar, a quién quiero hablarle. Y esto le pasa y traigo algunos ejemplos que nos van a escenificar un poco esto. Esto lo comparten sí museos, instituciones, temas de cultura, información, aprendizajes, una persona enseñando cómo cocina o qué es lo que le gusta o su interpretación del arte, también le pasa por este tipo de decisiones, ¿no? Desde un artista, un director, hasta un creador de contenidos pueden estar teniendo diálogos que probablemente no hubiéramos imaginado en otros tiempos, en otros contextos. Ahí. Un poco, un ejemplo de que puede darnos un poco cuenta de cómo la identidad, cómo mostrar este tema de las interfaces, no necesariamente es algo que ya tenemos es algo que sucede y no significa necesariamente que solo las redes es como me puedo hacer llegar a las personas o donde me puedo comunicar, pero hoy en día es un elemento súper importante en muchas de las conversaciones de cómo se transmite la cultura, el arte, por ejemplo. Y aquí sí tenemos elementos base, por ejemplo, lenguaje, el cuerpo o la corporalidad o los elementos que quiero mostrar, los temas visuales. Hay una narrativa claramente y a veces se puede disminuir un poco este tema de todo lo que conlleva un contenido en interfaz porque pareciera que porque es rápido, porque es dinámico y porque están sucediendo como muchas cosas, parece que es la prontitud gana a lo profesional o a todo el trabajo que puede haber detrás, pero la realidad es que no es verdad, ¿no? Al contrario, la prontitud y la rapidez hace que los demás elementos tras bambalinas de producción, creación, diseño, decisiones de imagen, de colores, de texturas, de tonos, ritmos, tenga que ser aún más dinámico. No es que desaparezcan o se disminuyan, sino en realidad tienen que tener un mayor alcance o tienen que estar súper dinámicos igual que el propio canal. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, uno que en realidad me parece bastante actual, sobre todo si pensamos o si ya han ido a ver la película de Michael Jackson o si les gusta o no más allá de ello, pero podemos ver ciertos elementos, ¿no? Y además de que sobre todo con esta primera parte me gusta porque ya se estaba redefiniendo ciertos conceptos, ¿no? El tema de cómo se utiliza el cortometraje, cómo se utilizó para montar una coreografía, algo que no necesariamente estaba tan pensado así en esos momentos o en esos años de los ochentas, pero ya se estaba sucediendo, cómo había un imaginario a partir de cómo se creó de este tema del horror pop, un vestuario con el cual todos podemos identificar o podemos más o menos reconocer qué es lo que nos quiere mostrar
una forma de experiencia audiovisual de alguna forma que está por ahí y que vamos a encontrar que encontró el videoclip en ese momento, ¿no? Hoy tenemos la película y podemos encontrar cosas. En la imagen de abajo, ¿no? Por si algunos no la ubican necesariamente, tenemos a Rosalía, ¿no? Una artista, una cantautora bastante interesante, pero que además funciona como un buen ejemplo contemporáneo porque justo el álbum que nos está mostrando contrasta, ¿no? En esta idea de que es un videoclip y pudiéramos, y lo que les decía, ¿no? Pareciera que la producción por ser dinámica y rápida tuviera que ser más sencilla o disminuida, ¿no? Justo lo que nos muestra es cómo un álbum o utilizó esta interfaz cultural y en donde convive una orquesta. Además es una orquesta nada demeritada, por supuesto, si tienen oportunidad, no está mal que le echen un ojo por ahí. Además tiene una colaboración con Björk. Es un tema de cómo quiero mostrar, qué elementos voy a construir, y las interfaces no disminuyeron todo el tema de los elementos simbólicos, artísticos, culturales, identitarios que le dieran como este realce del arte. Entonces, justo ambos ejemplos nos permiten hablar de cómo toda la producción y cómo todas las decisiones que se tomaron realmente no fueron azarosos. Hay elementos súper interesantes e importantes que podemos encontrar. Sobre todo, y por qué no es azaroso esto que les menciono y por qué no es una cosa tan superficial o algo que no podríamos considerarle los 30 minutos que tenemos aquí. Seguramente esta plática es un poco distinta a las que van a venir, pero ¿por qué puede ser diferente y por qué es interesante? Y además que no es un tema que nosotros solo estemos planteando en sí mismo porque se nos haya ocurrido, sino que en realidad es algo que también ya está llamando la atención allá afuera, ¿no? Y en esto encontramos, por ejemplo, a una autora que justo nos habla de cómo los públicos en redes tienen ciertas propiedades bien específicas. Sí hay una idea de que cómo la tecnología y los medios sociales o las redes sociales se han vuelto como una herramienta que está ahí y que está muy fuerte, pero que también lo digital se está utilizando como un tema de una expresión cultural, de un contenido que no es solo un contenido que se comparte a un público específico, sino que tiene ciertos alcances. Circula en públicos en red, en audiencias visibles. En esto que les decía, hay un público objetivo, pero hay otros que en realidad quizá el algoritmo o quizá otras cosas del azar los están llevando. Estos públicos invisibles que pueden estar guardando, buscando, copiando, comentando, replicando, sacando quizás hasta ciertas cosas del contexto. De alguna manera los elementos se tienen que volver un poco más cuidados porque esta idea de de que sean replicables o que sean escalables o que una búsqueda nos pueda estar llevando a ellos, de alguna manera nos mete en un espacio mucho más amplio. Ay, denme un segundo. Ahí está. Aquí les quiero mostrar un video. Yo, según le di el sonido, espero que tenga el sonido. Si no, por favor, avísenme. Igual ya voy a tratar de ir cerrando para no rebasar el tiempo de lo que tenemos. Pero este video lo que busca hacer es darles dos ejemplos, ¿no? Pensando sobre todo en esta primera parte. Este, ahí tienen el sonido, perdón. Ahí, Todavía no se escucha, pero a ver, ahí va otra lo vez. corremos. AVE nace para construir No. comunidades creativas con los adolescentes de nivel medio superior y busca promover la experimentación con prácticas contemporáneas del arte a partir de activaciones participativas, talleres, podcasts, formación docente y experiencias creativas con artistas. AVE es una iniciativa nómada que recorre todos los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. Pronto aterrizaremos en tu plantel. Queremos volar contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. Aquí un poco lo que quería mostrarles, sobre todo con este video, es algunas de las herramientas o cómo las interfaces o cómo las redes sociales se vuelven este elemento que permite llegar a ciertos públicos. El público se amplifica, se diversifica, pero además el público reconoce ciertos códigos, reconoce ciertos elementos en donde esto que les decía, el ritmo, que sea atractivo, que llame la atención, que de alguna manera genere este anclaje puede ser bien importante, ¿no? El lenguaje cambia a la entrada cultural. Justo
es un video bastante interesante, pero que no para allí, o no les quiero decir que toda obra o que todo elemento que quiera comunicar el tema de un artista o que sea arte tiene que llegar a este tipo de insumos o este tipo de herramientas. Incluso ese es uno de los estilos que podemos encontrar. Sin embargo, acá tenemos otro más en donde podemos ver que cómo la obra puede entrar como otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, como una reseña, un clip, un cartel, un archivo, una convocatoria, y ambos, por supuesto, son de la misma institución. Ambos son formas de comunicar, formas de llegar a ciertos públicos con mayor alcance, sí, de alguna manera masivo, sí, en redes sociales, pero cómo lo que podíamos encontrar en uno sí tenía un cierto ritmo, un cierto tono, y cómo lo que podemos encontrar en el otro puede tener incluso un tema no tanto informativo como podía ser el otro, ¿no? Que era como mostrar, hablar de ciertas iniciativas, cosas que se están haciendo, invitar claramente, pero en este segundo, la estrategia, aunque sigue siendo redes y aunque sigue siendo las interfaces, cómo está cambiando el tono, la interacción, la comunicación que se busca transmitir con el público, invitar a la pregunta, ¿conoces a Tim Hacker? Cómo nos va hablando de sus obras, cómo nos está diciendo lo que es, lo que hace, nos va dando como una pequeña reseña que invita, y es la misma institución, son dos formatos o dos plataformas en las que lo podemos encontrar, pero que encontramos como si hay una intención o si de alguna manera el tema de las redes sociales se vuelve como una herramienta con la cual se tiene que llegar. Y solo no quiero ser como tan exhaustiva en esta diapositiva porque además creo que es información que de alguna manera todos podemos, más allá de si la sabemos, la podemos inferir de cómo cada plataforma o cada red social puede tener un uso que de alguna manera sí nos han enseñado a utilizarla, es decir, no es que nosotros no lo estemos replanteando, hay ciertas reglas, ciertos tiempos, cierto, no puedes durar tal, pero de alguna manera allá afuera, en el imaginario, se han instaurado como ciertas cosas que puedo esperar y que no puedo esperar de cada una de ellas. Nada más como de manera muy ejemplificada para platicar de algunos, TikTok, ¿no? Como una plataforma que hoy en día nos sirve como para este tema de los fragmentos, mostrar gestos, narrativas, recetas, podemos hablar como ciertos tipos de contenidos, Instagram, donde podemos hablar como más como esta idea de la imagen, lo que podemos transmitir, los artistas que también buscan como en esta herramienta llegar a un mayor alcance, ejemplos de ilustraciones, modas, carteleras, portafolios, YouTube, que quizá puede ser de los más exponenciales, o hasta ciertos años nosotros como el país era de los mayores consumidores de esta plataforma, pero donde incluso podíamos encontrar un tema de aprendizaje, de tutoriales, de poder aprender, escuchar, llegar como a ciertos temas mayores, ¿no? Hoy mucho del aprendizaje, no digo que no reemplace al aprendizaje en aula o presencial o de otros tipos, pero de alguna manera sí nos está ayudando a llegar a otros canales, ¿no? No nos vamos a detener en cada uno de ellos. Ustedes van a poder tener acceso a este tipo de información por si tuvieran o quisieran interactuar en mayor medida con lo que trae la presentación. Entonces, esto nos lleva a un tema que ya de alguna manera venimos mostrando, ¿no? Cómo las instituciones pueden estar tomando ciertos tipos de herramientas o ciertos tipos de plataformas para hablar en ciertos tonos. Quizá el objetivo puede ser de alguna manera el eje, mostrar, enseñar, y tener un mayor alcance, transmitir, hacer llegar el arte, etcétera. Sin embargo, las herramientas que pueden estar teniendo, pueden haber ahí como ciertas tensiones en el formato de lo que podemos tener. Y esto es importante. No es hablar de que la cultura no necesita un solo formato, ¿no? Puede tener diferentes, por supuesto, ninguno invalida al otro. El tema ahora es pensar qué queremos, en las preguntas que queremos acerca de qué es lo que queremos que vean, cómo queremos conectar con las personas interesadas, cómo nuestro proyecto puede estar llegando a otros contextos, a otras audiencias. Y en ese sentido, incluso pensar cómo de alguna manera hay ciertos ejemplos que nos sirven de puerta de entrada, no requisitos, no es necesariamente que sean así tan rígidos, sino la idea es de que cada proyecto cultural elija de alguna manera lo que le haga sentido según su contexto, su... Licenciada Isabel, ¿sí me escucha?
Licenciada Isabel, tiene silenciado su micrófono. Ay, una disculpa, no me di cuenta en qué momento se me silenció el... Como 10 segundos, es muy poco el tiempo. Ah, de acuerdo, con esto cerramos. Entonces, vamos cerrando y nada más para que lleguemos al final. Una perspectiva de los formatos, y esto me parece una iniciativa bastante buena. No es como las plataformas o las interfaces entran y reemplazan, sino incluso cómo vienen a resolver, y este es un buenísimo ejemplo, que qué bueno que pudimos llegar a este. La UNESCO convierte ciertos objetos robados en cosas que tú puedes interactuar, que puedes conocer, que puedes regionalizar. Entonces, cómo vino a resolver incluso un tema de tensión político, un tema incluso hasta de temas sensibles que requieren como ciertas atenciones. Es una forma bastante, me parece, creativa y adecuada de resolver ciertas cuestiones, un poco cómo se invisibilizan. Y solo me gustaría cerrar con esta parte, y es como ser muy, tener mucho hincapié en ello. Reforzar la idea de que no estamos, o lo que vengo a platicarles no es necesariamente de cómo se está reemplazando los ciertos canales tradicionales, o cómo lo digital puede reemplazar el tema del arte o lo presencial, sino en realidad cómo hablar de cómo amplifica, cómo al presentarse puedes abrir una invitación que podía ser más cerrada, a un público cerrado, a un público dirigido, etcétera. Tenemos que pensar en cómo esto se vuelve un proyecto cultural mucho más amplio, mucho más propio, que nos lleva a hacernos ciertas preguntas de qué queremos mostrar, qué queremos comunicar, qué queremos decir. No es solo un formato, sino es más bien cosas que nos abren a nuevos diálogos, ¿no? Es nuestro presente, tendremos que saber cómo vamos a dialogar y cómo vamos a interactuar con esto. Bueno, eso es todo lo que traía para esta sesión. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, licenciada Isabel Domingos, por la estupenda presentación. Comentarles a todos que si hubiera preguntas respecto de la licenciada Isabel Domínguez, apelando a su generosidad, amabilidad académica, si se le pudiera ir respondiendo vía chat, licenciada, en el transcurso de la sesión, estaría bien. Mientras nosotros vamos a dar paso a la segunda presentación y comentarles que por favor pongan atención a cada una de las ponencias, porque al final vamos a dar lectura a las preguntas que nos hagan a través del chat a los ponentes, salvo quizás las que ya se hayan respondido justamente en el transcurso de la sesión. Reitero que en el caso de la segunda ponente, que es la doctora Mónica Amieva, por compromisos académicos e institucionales, ella nos mandó la presentación, así que voy a dar lectura a su semblanza para que conozcamos un poco de la doctora Mónica, quien no lo conozca, y procederemos posteriormente a correr el video de su ponencia, su presentación. La doctora Mónica Amieva es una investigadora, curadora, docente y editora cuyo trabajo se sitúa en la intersección entre el arte contemporáneo, la investigación epistémica y la pedagogía experimental. Su trayectoria se caracteriza por una constante movilidad geográfica e institucional, habiendo recibido becas y realizado residencias de prestigio internacional, como las otorgadas por la Fundación Getty de Medellín 2017, el Centre Pompidou de París 2017, el Patronato de Arte Contemporáneo Manila 2016 y la Fundación Bienal de Sao Paulo 2014. Estas experiencias evidencian un interés sostenido en el curatorialismo crítico, los archivos de vanguardias, como los de Isidore Isou y Kai Debord, y los modelos alternativos de organización cultural. En el plano académico, la doctora Mieva ha desarrollado una línea de pensamiento centrada en la desobediencia epistémica y los saberes vivos dentro de la investigación artística. Sus publicaciones, que incluyen capítulos del libro y ediciones especializadas, como el cuaderno del MOAC dedicado al Museo Digital, exploran desde la dimensión pedagógica de las vanguardias presituacionistas hasta propuestas concretas sobre cómo el arte contemporáneo puede operar como una forma de investigación transversal. Su labor docente se ha desplegado en instituciones de México y el extranjero como la UNAM, la UAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto 17 de Estudios Críticos. Finalmente, su práctica curatorial destaca por un enfoque procesual y formativo. Ha sido curadora de programas de larga duración como el programa Vancomer 2014 a 2016 de la formación a lo público, junto con Willy Kautz, así como de laboratorios de mediación en Casa del Lago, la Casa del Lago de la UNAM, exposiciones como Paisajes en Ruta en Casa Vecina. En conjunto, la obra de Mónica Mieva se distingue por articular teoría, archivo, educación y curaduría como un solo cuerpo de práctica crítica.
Maestro Omar, si estamos listos, por favor, podemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Mónica Mieva, es un gusto participar en esta mesa de digitalidad del arte y la cultura en la construcción colectiva del ser. Las reflexiones que voy a presentar a continuación se relacionan con mi trabajo en el campo de la mediación pedagógica en museos de arte contemporáneo. Específicamente hace como 6 años que estuve trabajando en el programa pedagógico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y luego acompañando también el trabajo que se ha hecho en los encuentros de Museo Digital, que justamente compartí las publicaciones, los PDFs de las publicaciones en el seminario. Quiero comenzar por agradecer al Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados por la oportunidad de compartir estas reflexiones sobre los paradigmas entre complejidad y linealidad, y especialmente a Omar Cortés Macías por la coordinación, por el apoyo y por la orientación. Entonces ahora me gustaría hablar del objetivo de esta comunicación y luego también comentar un poco cuál pienso que podría ser como el orden de desarrollo de las ideas. Nos convocaron a los participantes de esta mesa a explorar el papel de las herramientas digitales en la resignificación del arte y la cultura, entendiéndolas como plataformas que han transformado la identidad en un proceso plural, colaborativo y contextual. Y pensar también la pregunta de cómo la tecnología puede o no ser un agente de cambio. Entonces, para responder estas preguntas y pensar, digamos, como en qué medida pueden las herramientas de la tecnología orientarse a reimaginar al museo como un lugar donde pensemos y trabajemos temas de urgencia nacional y el desarrollo de competencias como relevantes para fortalecer nuestros filtros críticos en un mundo cada vez más digitalizado. Pensé en hablar primero, como dividir la presentación en 2 partes, hablar primero del contexto nacional, del panorama museal, sobre todo del campo artístico, con respecto a las brechas digitales que hay en nuestro país, y en un segundo momento también hablar de algunos como estudios de caso que han trabajado sobre todo temas que tienen que ver con o sea, herramientas de mediación en museos de arte, que tiene que ver con procesos de co-creación, pero también de trabajos de accesibilidad, que creo que también es una gran potencia que tienen las herramientas digitales y que todavía podríamos como explorar mucho más. Y bueno, al final voy a cerrar también con unas reflexiones de un colega que es de los colegas que pienso que en México ha trabajado como de manera más seria y profunda todas estas cuestiones, que es el doctor Alberto López Cuenca de la UAP, que tiene varios libros publicados también justamente sobre estos temas, entre ellos uno es Los Comunes Digitales, y que creo que también como iluminan esta pregunta que pone sobre la mesa el seminario el día de hoy. Entonces, bueno, voy a comenzar hablando entonces de algunos datos sobre este contexto y las brechas sociales en nuestro país, que justo creo que nos dan mucho de qué, sobre qué reflexionar y como iluminan creo que también caminos para trabajar desde ahí, inclusive pensar en qué públicos quedan marginados de la mediación digital. Voy a usar datos justo que, bueno, son datos oficiales que se pueden consultar, que son del INEGI, específicamente del ENDUTI, que es el organismo, digamos, que más profundiza en estos temas digitales. En 2024, el ENDUTI estimó 100.2 millones de personas que utilizan Internet, que es bastante, o sea, es el 83.1 de la población, y digamos, la edad es a partir de los 6 años. Si se compara con 2023, creció casi 2 puntos porcentuales con respecto a un año anterior. Y también este análisis o estudio del ENDUTI habla como de también en qué estados hay un mayor porcentaje de casas, digamos, de hogares que tienen acceso a Internet.
entre los que destacan la Ciudad de México, así lo voy a decir como en el orden, donde hay más usuarios, Sonora, Nuevo León, y en contraste, estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que tienen un uso mucho menor. Esto, o sea, las cifras, digamos, que son 2024, en contraste con 2023, nos llevan a pensar cómo 20 millones de mexicanos en realidad no utilizan Internet. Hay varias razones. La principal es la falta de recursos económicos y también como no saber utilizarlo. Entonces, aquí la brecha digital, digamos, nos arroja pues millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet. Luego también hay otra dimensión, digamos, de esta brecha, que es el contraste entre los contextos rurales y los contextos urbanos, es decir, una disparidad como regional. Y entre los usos principales que se encuentran en este estudio tienen que ver con la comunicación, y en primer lugar, también muchas búsquedas de información y el acceso a redes sociales, ¿no? En tercer lugar. Entonces, creo que esto nos da mucho de qué pensar con respecto a la infraestructura. Ahorita estamos hablando solo de la brecha digital, digamos, en general. Luego vamos a ir no sé, aterrizando también las brechas digitales en el campo de los museos y de los museos del arte. Pero entonces hay como todo un reto, creo, en términos de infraestructura y de servicios, para trabajar con, digamos, con comunidades rurales, ¿no? También pensar en eso y pensar fuera también de la Ciudad de México. Entonces, bueno, esto creo que sigue siendo un reto, como ya lo dije. Es decir, hay toda una población excluida que son millones de ciudadanos o de personas. Entonces, además, digamos, de esta brecha geográfica, si la queremos ver así, entre lo rural y lo urbano, también hay una brecha generacional. Creo que también como entre los públicos, digamos, históricamente como excluidos de los museos en nuestro país, una de los sectores que creo que probablemente sean con los que también podríamos trabajar mucho más, al menos en los museos del arte, son la población de adultos mayores, ¿no? La brecha generacional, digamos, con respecto a los usos digitales, pues es alta en realidad. El 97% justamente de los usuarios en 2004 eran sobre todo jóvenes de 18 a 24 años, y el 42.1% de las personas mayores de 65 años son quienes utilizan la red. Hay varias personas, digamos, de este sector de edad de más de 65 años, o sea, todo, digamos, casi, bueno, no la mitad, pero como un porcentaje muy alto de la población, que dicen que en realidad, además de los problemas económicos, no lo saben utilizar. Entonces, digamos que esta brecha digital como estructural afecta también el acceso a la oferta digital de los museos y por lo tanto a la oferta de mediación digital en los museos. Entonces, esto yo creo que ya nos arroja como una línea de trabajo que tiene que ver con cómo trabajar con estos públicos en estas otras geografías, en un contexto de profundas disparidades económicas que tienen mucho que ver con esta brecha, en alfabetización digital, o sea, como tomar en cuenta eso y ver cómo trabajamos con eso, ¿no? Ahora quiero compartirles más adelante algunos casos a los que nos enfrentamos, a los que me enfrenté en algún momento trabajando en museos y cómo un poco lo intentamos sortear. Entonces, hablando ya estrictamente sobre la relación entre esta brecha digital y los museos en México, además, digamos, de pues este problema como de la distancia entre estos públicos marginados de estas tecnologías y los museos, y de estas desigualdades de acceso, digámoslo así, tecnológico, también creo que es importante pensar en que hay pues
muy pocos recursos y presupuestos, digamos, en las instituciones culturales justamente para apuntalar estas áreas en los servicios, digamos, educativos o en los programas pedagógicos, en las áreas de mediación. Es decir, específica, sobre todo los museos más pequeños o los museos fuera de la Ciudad de México tienen menos recursos para un desarrollo sólido de estrategias digitales. Entonces, el uso que se le da a lo digital, digámoslo así, tiene que ver mucho más con difusión, ¿no? en las páginas. Y también creo que hay todo un camino muy importante para pensar en términos de qué tanto nos formamos nosotros, quienes trabajamos en museos, los museólogos, los museógrafos, gestores, curadores, también con respecto a estos temas y estas herramientas, que tendría que ver como con algo muy parecido a una como alfabetización digital, pero en términos de trabajo museal, ¿no? Hay algunas iniciativas, justamente este programa de Museo Digital que empieza por una sinergia entre Fundación Telefónica y el MOAC, ha avanzado como en ese proceso, pero creo que hay mucho camino por andar todavía. Claro que hay varias iniciativas virtuales con todo y estos pues problemas, sobre todo presupuestales o de equipo, o de falta como de hasta cierto punto de profesionalización en el campo de la mediación digital, que es como muy específico y que tiene como su lógica muy distinta a la mediación presencial, considero. Por ejemplo, como hay como muchos ejemplos, no los voy a revisar todos, pero bueno, solo por dar algunos casos, porque también eso nos pidió Omar. Está, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, que hace recorridos virtuales de sus colecciones de arqueología, o el Palacio de Bellas Artes también lo mismo, hay visitas, digamos, virtuales por la arquitectura, los murales. El MOAC también tiene un programa como de exposiciones también virtuales que inicia en la pandemia y que continúa. El Museo Nacional de Historia también hay recorridos, lo mismo el Franz Mayer, que como que está, digamos, como adscrito al programa de Google Arts and Culture. El Museo Nahuacalli también tiene un recorrido por este increíble edificio. El de Arte Moderno cuenta con algunos recursos para difundir también su trabajo en línea. Y el Museo Frida Kahlo también tiene un recorrido virtual, ¿no? Y luego hay otras iniciativas también que son como más de orden, como de trabajo, digamos, como en red, por llamarlo de alguna manera, o intermuseal o interinstitucional, que es Contigo en la Distancia, de la Secretaría de Cultura. Google Arts and Culture, que ya lo dije, que justamente Franz Mayer está como en ese programa, que aloja muchos museos, sobre todo en la Ciudad de México, con visitas virtuales. Y luego hay otro sitio que es Museos de México, que también tiene digitalizados algunos de estas colecciones. Entonces, aquí en realidad, si lo pensamos, lo que sucede con la relación, digamos, entre la digitalidad y los museos, tiene que ver con, digamos, como virtualizar las colecciones, virtualizar la arquitectura, digitalizar también los acervos, y digamos que es importante que eso suceda, y ha sido un avance en este camino. Sin embargo, creo que todavía se podría ir un paso más allá, pensando en otras estrategias que tienen que ver con no nada más como virtualizar una experiencia de visita, además de que creo que vale la pena pensar qué ganamos cuáles son las diferencias de una visita presencial a una virtual, por lo menos en términos de experiencia y de aprendizaje, pero creo que también hay otras potencias, digamos, o capacidades que tiene la mediación digital que no se explotan, a lo mejor como se podrían, bueno, no explotar es una palabra horrible, pero que no utilizamos, tal vez que están subutilizadas, como por ejemplo herramientas como mucho más interactivas, y también pensar en la herramienta digital como
una herramienta que sí podría ayudar a subsanar una laguna muy importante en los museos en nuestro país, que tiene que ver con la accesibilidad y la inclusión. Es decir, democratizar el acceso al arte con herramientas digitales, también para públicos, como ya decíamos, ¿no? Como tercera edad, a lo mejor también las infancias, pensar en todas las posibilidades que hay, por ejemplo, de audioguías bilingües, el trabajo también, que justo quiero presentar unos casos de eso, del trabajo con públicos con discapacidades distintas. Entonces, además de generar como nuevas experiencias, digamos, espaciales, culturales, de estos recorridos que ya suceden en muchos de los recorridos virtuales como los que ya acabo de anunciar, yo creo que hay otras posibilidades de la mediación digital como participación, que son justo algunos de los casos que quisiera compartir con ustedes. Entonces, bueno, solo para cerrar esta idea de la, digamos, como partiendo de la brecha de esta distancia entre museos y audiencias, solo recapitulando, tenemos desafíos presupuestales, desafíos de profesionalización, la pregunta de quiénes quedan marginados de la tecnología y de la cultura por la edad, por la clase social, qué urgencias demandan transformación en este panorama, qué implicaciones tiene, por ejemplo, cómo puede trabajar la mediación digital como una herramienta, digamos, que tome en cuenta pues todo una transformación cognitiva de la hiperestimulación, digamos, digital que vivimos, de los cálculos algorítmicos, digamos, qué transformaciones ha tenido toda la digitalización de la cultura, y cómo nos estamos adaptando, quienes trabajamos en museos, curadores, artistas, investigadores, quienes no somos nativos digitales, ¿no? O quienes no tenemos el acceso al privilegio de la tecnología digital. ¿Qué brechas hemos ensanchado o se han ensanchado? ¿Y qué desigualdades o violencias se han reforzado también en el campo, digamos, en el mundo digital, ¿no? Entonces, ahora quisiera hacer como una transición para hablar ya de estudios de caso, que pienso que de alguna manera toman en cuenta otras potencias, además de virtualizar las visitas y digamos que como compartir o hacer públicas las colecciones, que apuntan mucho más a procesos participativos. Pero antes solo quisiera pensar cómo desde la mediación digital, desde los museos, se puede como pensar en otras maneras de participación ciudadana, o sea, esta idea de los museos digitales y la ciudadanía, o sea, ¿cuál podría ser esa posible relación? Creo que aquí justo por eso yo traía a colación el trabajo de Alberto López Cuenca, que ha trabajado en ese sentido de pensar los comunes y las instituciones, o sea, la creación de comunes, donde los conocimientos, los saberes son gestionados más por la comunidad, digamos, de usuarios, no tanto por esta idea de espectadores, sino usuarios, y no también por instituciones jerárquicas, ¿no? O sea, cómo desde los museos podemos trabajar también en el campo digital de maneras más horizontales, procesos de co-creación. También cuestionar las nuevas desigualdades que, bueno, ya hablamos, ¿no? Las nuevas desigualdades de lo digital, digámoslo así. Yo creo que aquí también pensar cómo desde la mediación digital podemos apuntar a hacer formas de reproducción social colectivas y comunitarias, o no de reproducción, o sea, tal vez más bien de transformación. Creo que hay un reto muy grande para pensar la co-creación o la desapropiación, como diría la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, es decir, la creación colectiva desde los museos, que tiene que ver con pues expropiar saberes de las audiencias sin beneficios, digamos, para las mismas audiencias, ¿no? Creo que eso es como un reto ahí ético también que tenemos para trabajar con procesos de co-creación. Entonces, bueno, pensar que la digitalidad en los museos, la mediación en los museos puede ir más allá, digamos, de la realidad virtual, de la realidad aumentada, pensar en lo interactivo,
más allá también, o sea, que es importante difundir las colecciones o hacer exposiciones virtuales, pero ¿qué otras posibilidades de experiencia y participación nos habilita lo digital? Entonces, bueno, quería compartir con ustedes algunos como proyectos que piensan el papel que juega la tecnología y las herramientas digitales de mediación en el acceso, en la democratización de la cultura, pero desde la participación ciudadana. Y bueno, uno de ellos es un libro que fue un libro colaborativo que se generó justamente en la pandemia en el programa pedagógico del MUAC, que se llamó De Niñix para Niñix. Veo que ya me estoy pasando, ya estoy llegando al final, entonces me voy a ir un poco más rápido, pero bueno, fue un libro fue un libro colaborativo que hicieron Niños para Niños. Se convocó a niños en las redes sociales del Museo Universitario del Arte Contemporáneo a que mandaran dibujos que habían hecho en el confinamiento para que otros niños los colorearan. Era como un libro para colorear, pero con dibujos que mandaban los niños. Entonces el contenido, digámoslo así, que era generado por los niños, y después hizo un PDF con todo eso digamos que mandaron los niños respondiendo a la convocatoria, y era un PDF descargable que era justamente para dibujar. Se podía dibujar de manera justamente digital o también, digamos, a mano. Y fue uno de los programas como que ya en los estudios de impacto del programa en la pandemia del museo, que se llamaba MUAC Donde Estés, pues tuvo como una recepción como considerable, ¿no? Como muy positiva, donde los niños se sintieron como escuchados, representados. De pronto también eso se expuso en las redes sociales del museo, se hizo como una especie de museo, de exposición de estos trabajos. Entonces, bueno, aquí pensábamos cómo el arte también funcionó como una especie de asamblea, como de voces de los niños en la pandemia, no como un monólogo o un contenido que genera el museo para ellos, sino al revés, como un proceso participativo de co-creación. Fue una idea del equipo pedagógico, en realidad, de todo el equipo. Y fue algo muy sencillo, digamos, en todos los sentidos, tanto presupuestales como de gestión y de socialización, y sin embargo creo que tuvo resultados muy positivos. Y luego creo que ya voy a ir cerrando con otro caso también que me parece muy interesante, que tiene que ver más con el trabajo de mediación digital como el servicio de la accesibilidad. Creo que aquí también desconozco en profundidad como las políticas públicas que hay con respecto a la accesibilidad y al trabajo con las discapacidades, pero justamente estuve trabajando en Brasil el año pasado, y en Brasil las exposiciones, digamos, hay como un lineamiento público en el que el 30% de toda exposición tiene que ser accesible para públicos con discapacidad, y tiene que haber una sala, le llaman de acogimiento, para visitantes o públicos con neurodivergencias, y me pareció como una tarea también pendiente para pensar en eso. Y entonces, bueno, hay una herramienta justamente que se llama Art for Everyone, como arte para todos, en el Museo de Panhandle Plains de Historia en Texas, que creó un relieve escultórico en 3D también de un cuadro de George O'Keeffe, pero era muy interesante porque no nada más era el relieve, sino que cuando las personas tocaban el relieve, los sensores iban detectando sus manos y las bocinas explicaban aspectos de la pintura, y era bilingüe, era en inglés y en español. Luego también hay otro caso que usa la tecnología también con la misma función de accesibilidad, que se llamó The Warhol Out Loud o Warhol en voz alta, que es una guía de audio inclusiva del museo también, que está como en diálogo, digamos, diseñada con un conjunto de reproducciones táctiles, justamente de las obras de Warhol. Está pensado para visitantes con ceguera parcial o total. Y entonces es como una nueva manera como de pensar también la accesibilidad por una narración táctil guiada, digámoslo así.
Ya voy a cerrar solamente con una reflexión, ya se acaba el tiempo, que tiene que ver con una conversación entre una abogada, Denise Albornoz, que es una conversación que tuvo con Miguel Arieta Fuente, que se llamó Geopolíticas del Conocimiento, que justamente yo la revisé de nuevo en el contexto pandémico, en el mismo momento en el que estábamos generando todo el programa pedagógico del MUAC y específicamente el área de mediación digital, que es un área también que muchos museos no cuentan con ella. Creo que sí, sería importante también comenzar a abrir esos espacios. En el que están platicando como de, bueno, retos y preguntas justamente como las que pone el seminario sobre la mesa el día de hoy. Entonces, aquí, esto es una cita textual de Denise Albornoz que dice: no cuestionemos solo el acceso o la producción, digamos, digital, cuestionemos la participación, cuestionemos quiénes están tomando las decisiones, el poder, qué nuevas desigualdades se crean en este nuevo sistema y cuestionemos, por lo tanto, cómo se está construyendo el acceso abierto y la ciencia abierta, y veamos si está reproduciendo los mismos sistemas que ya estaban en la institución o si realmente estamos siendo disruptivos y cambiando y creando nuevas oportunidades. O sea, creo que esto es como una pregunta importante para nuestro trabajo como personas que trabajamos en museos, curadores, mediadores, y bueno, creo que con eso terminaría mi exposición, con esa pregunta de Denise Albornoz, o más bien con ese presupuesto. Y bueno, pues de nuevo les agradezco la oportunidad del foro, y ha sido como una pregunta muy pues estimulante para pensar. Muchas gracias. Hasta luego. A cargo del maestro Manolo Cocho. El maestro Manolo Cocho es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador del programa Arte, Ciencia y Complejidad del Centro de Ciencias de la Complejidad de esta misma alma mater. Es miembro del programa de pago en especie del SAT, jurado del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA 2017. Miembro también de la CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y es un artista visual egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Es curador y gestor cultural internacional independiente. A lo largo de su trayectoria profesional ha explorado con gran capacidad creativa distintos ámbitos artísticos que abarcan muchas disciplinas, buscando la convergencia y la generación de nuevas maneras de crear la obra de arte contemporánea, nuevas maneras de generar conocimientos de la óptica del pensamiento complejo y transdisciplinario. Desde 2010 se ha dedicado a desarrollar proyectos artísticos de intercambio internacional mediante los cuales se ha promovido y presentado propuestas mexicanas en 30 países, y se ha presentado en México obras y propuestas de esos mismos países en nuestro país. Desde mediados de los años 80 ha participado en más de 100 exposiciones colectivas e individuales en museos y galerías de México y del extranjero, en países como Italia, Inglaterra, Francia, Polonia, España, Eslovenia, Croacia, Austria, Suiza, Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia, Ecuador, Canadá y otros tantos. Uno de los referentes importantes de la obra plástica de Manolo Cocho es la variedad de técnicas que emplea: acrílico, óleo, acuarela, materiales como madera, metal, cerámica, piedra, y recursos como la instalación, la fotografía, el video, el performance, animación 3D, arte sonoro y en general los recursos digitales propios del siglo XXI. En México su obra se ha integrado a colecciones privadas y públicas, destacando el Museo de Arte Contemporáneo del Foro Alfredo Salce de Morelia, Michoacán, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Nuevo León, Marco, el Museo del Arzobispado de la Ciudad de México, el SAT, el Museo Universum, el Museo de la Luz en la UNAM, entre otros. También ha obtenido importantes reconocimientos y becas para la realización de proyectos artísticos, entre los que destacan miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte, FONCA, Creadores con Trayectoria, el FECA, San Luis Potosí, Artistas Visitantes, Visiting Artists, British Council, Inglaterra, y Jóvenes Creadores del FONCA. Manolo Cocho proviene de una familia de físico-matemáticos y ha estado en contacto con la ciencia toda su vida. Desde los años 90 ha estudiado los avances de lo que fueron los antecedentes de las ahora llamadas ciencias de la complejidad: fractales, teoría del caos, sistemas complejos, teoría de las redes, puntos críticos, propiedades emergentes, no linealidad, etc. Su obra ha estado siempre ligada a las visiones y avances del conocimiento en ese campo. Actualmente alterna su residencia entre la comunidad de Potrero en San Luis Potosí, Huitzilac en Morelos, en la Ciudad de México, y en la ciudad de Trieste en Italia.
se desarrolla permanentemente como artista paralelamente en México y el extranjero, principalmente en Italia, Suiza, Croacia, Eslovenia y Austria. Muchas gracias, maestro de antemano, por la presentación. Está usted en el uso del micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Yo generalmente procuro abordar los temas siempre considerando los parámetros de las ciencias de la complejidad, ¿no? Tengo ya unos 8 o 9 años coordinando el programa Arte, Ciencia y Complejidad en el C3 y me parece muy interesante esta, digamos, nueva categoría, ¿no? Para investigar y para generar el conocimiento, donde las ciencias de la complejidad plantean una convergencia entre todas las disciplinas y buscamos detectar y comprender una manera de abordar el estudio de los fenómenos y la creación del conocimiento, considerando ciertos ejes transversales y ciertas propiedades que tiene cualquier fenómeno y que son afines a cualquier disciplina, donde básicamente entendemos los fenómenos como redes o como sistemas complejos. Entonces, en ese sentido, yo en esta breve participación quiero y voy a proceder a exponer algunas ideas principales, procurando fomentar el interés y la reflexión y la búsqueda de ahondar en algunos temas, más que resolver o que llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Simplemente abrir el panorama a un cierto contexto que yo considero que puede ser interesante para ampliar una visión. Entonces, quiero proceder a compartir la pantalla. Vamos a ver si todo funciona como tiene que funcionar. Parece que sí. Sí, la están viendo, ¿todo bien? Sí, la vemos. Muy bien. Entonces, bueno, primero a mí me pareció pertinente nombrar esta plática utilizando el término de ecosistemas sociales, siendo que, bueno, el concepto de ecosistema proviene de las ciencias naturales y es todos sabemos lo que es y trata de los seres vivos y cómo se organizan en diferentes niveles, pero finalmente la sociedad, aunque las humanidades y muchas otras áreas correlacionadas, como puede ser la economía, la misma política, etcétera, actúan en una capa distinta. Básicamente, lo que somos es producto de la evolución de los ecosistemas, ¿no? Y dentro de esa concepción, que la explicaré un poquito más adelante desde otro ángulo, pues la relación o el lugar, ¿no? Que tiene no solo la cultura, sino la tecnología digital ligada al funcionamiento de un ecosistema. Básicamente, el entendimiento de ecosistema es afín al entendimiento de una red, al entendimiento de una situación que es una estructura donde hay muchas partes que de una manera muy simplista podríamos llamar nodos, pero no son simplemente nodos, sino que son muchos elementos que están interconectados entre sí y hay diferentes niveles de interconexión. O sea, no nada más es que cada elemento esté conectado con cada uno de los demás, sino que hay subredes con diferentes submaneras de organización, como podemos encontrar en un ecosistema las diferentes especies y cómo interactúan unas con otras. No todas son tan esenciales, digamos, en el funcionamiento del ecosistema en general, pero para el sano funcionamiento y supervivencia y evolución del mismo, pues se necesita tratar de comprender que todo está conectado y realmente lo que estamos viviendo ahora con la tecnología digital es una interconectividad y un aumento notable, ¿no? de ella, ¿no? La realidad que vivimos actualmente
esta realidad global o globalización, que se empezó a hablar de globalización hace algunas pocas décadas, Puede entrar. en realidad viene ya de varios siglos. La primera experiencia global la tuvimos con la expansión del Imperio Español, que fue la primera vez que hubo una concepción del planeta en conjunto y que era un imperio que se decía que nunca se metía el sol. Y hace poco me contaron que había una moneda, ¿no? Del dinero español, la moneda de 8 reales, que ya asumía esa realidad global. Ahora, la digitalidad, que es una de las características de este mundo global, cuya globalización reciente tiene que ver con intereses de mercado y de libre mercado y macroeconómicos, finalmente no nada más se dio la cuestión de que estas grandes empresas y estos grandes capitales se muevan de una manera de importación y exportación y lo que estamos viviendo, sino que simultáneamente se generaron ciertos canales ligados a la tecnología, evidentemente, que han permitido una interacción como nunca había habido antes en la historia de la humanidad, y esos canales que no fueron creados especialmente para que la gente se conecte y para que haya más interacción, sino que originalmente responden a intereses de mercado, de alguna manera, afortunadamente, todavía se encuentran en rangos de libertad que están fuera de un control totalitario, porque nos podemos acordar, los que venimos del siglo pasado, que pues antes del internet y todos estos medios y redes sociales, etcétera, pues lo que regía la versión, digamos, ordinaria de la historia y de la verdad, ¿no? Más allá de los círculos académicos, era la televisión. Y la televisión, pues, se dictaba desde ciertas empresas, que no voy a mencionar, pero sabemos cuáles son, y ahí es donde se verificaba qué era lo que era válido, lo que era no válido, incluso en los procesos político-electorales, pues bueno, cuando en la tele anunciaban un resultado, pues eso era ya la verdad. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Y hay muchas nuevas propiedades que tenemos que analizar y que vivimos con ellas, que dependen de esta digitalización, de este mundo interconectado, ¿no? Aquí está. Entonces, ahora contamos con el Internet, contamos con las redes sociales. Recientemente contamos con esta capacidad de acumular conocimiento o información, básicamente, porque el conocimiento realmente no es la información, es saber qué hacer con esa información en la nube. Y esto me ha llevado a reflexionar y a retomar una teoría, una visión muy interesante de uno de los psicoanalistas más importantes del siglo XX. Carl Jung plantea un concepto que es el inconsciente colectivo, ¿no? En un momento que no existía esto, y de hecho el inconsciente colectivo de Jung tiene que ver más bien con ciertas propiedades que seguramente son biológicas o que tienen que ver con el ADN, no solamente con la herencia cultural que se da a través de la educación, sino que de alguna manera dentro de nuestro cerebro no racional, o sea, el subconsciente, dentro del territorio de los sueños y dentro del territorio de la psique, hay recuerdos de lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos y sucesivamente hasta los orígenes de la historia. Hay ciertos arquetipos, ¿no? Como lo plantea Jung, hay ciertas formas básicas, digamos, primarias, que compartimos, que están ligadas a cierta interpretación simbólica, y se dedicó la mayor parte de su vida al estudio de los sueños, etcétera. Pero lo interesante es el planteamiento de que hay un acceso, aunque sea en su técnica con el diálogo con el subconsciente, hay un acceso a una memoria que es una memoria no solo biológica, sino histórica y del imaginario colectivo y de muchas cuestiones que se han desarrollado y que han crecido y evolucionado con los miles y millones de años, pudiendo remontarnos incluso a cuestiones de que no sé si alguna vez alguno de ustedes en el momento de estar a punto de dormirse,
como que de repente el cuerpo brinca o hay una especie de reacción como si te fueras a caer de la cama o algo así. Y ese momento lo que es una memoria, al parecer, de cuando dormíamos arriba de los árboles, ¿no? Y entonces si te relajas demasiado, había un riesgo de caer del árbol. Y como eso, entonces tenemos que considerar que la realidad que vivimos ahorita, el momento histórico que vivimos ahorita, es la herencia de todo lo que vivimos anteriormente, ¿no? Entonces, las diferentes maneras de memoria, entre las cuales está incluido el arte y la cultura, evidentemente, y todas las maneras, los libros, y en este caso, pues, estas nuevas, tecnologías, nos acercan a la posibilidad de ir comprendiendo de dónde venimos y por lo tanto qué somos, y por lo tanto, en resumen, podríamos decir que si conocemos una semilla, podemos saber qué es lo que sucederá con esa semilla si cae en un terreno fértil, ¿no? Entonces, el entendimiento del momento histórico tiene que ver con el entendimiento del pasado, y eso nos ayuda a poder predecir, en este caso, por la época en la que vivimos, científicamente el futuro, ¿no? Y esto eh, está ligado directamente con la política, está ligado directamente con la administración pública, porque pues ahí es donde se toman las decisiones. Estamos en San Lázaro, de una mejor y más correcta manera para dirigir un país. Entonces resulta que lo que estamos haciendo ahorita con el Internet, redes sociales, nubes, etcétera, está creando una serie de materiales análogos a las estelas de piedra de los mayas o de las culturas sumerias o la cerámica del antiguo Egipto o de los papiros o lo que sea, que es la arqueología del futuro, ¿no? Ya habrá tal vez una tecnología capaz de descomprimir toda esta información dentro de 100 o de 500 o de 1000 años, siendo que, como lo estamos viendo, también tiene un carácter efímero y transitorio, ¿no? Ya casi no funcionan los CDs, por ahí se han rescatado los viniles, pero la tecnología va cambiando, va aumentando de capacidades, pero al mismo tiempo se van perdiendo propiedades de permanencia. Eso ya es una pregunta para los historiadores y también para los arqueólogos, porque la arqueología no solo se trata del pasado antiguo, sino desde ahorita entender cómo podemos preservar las cosas hacia un futuro, ¿no? Ahora, por el título general del seminario, muy brevemente, quiero hacer un comentario sobre linealidad y no linealidad. Eh, la tecnología actualmente y desde hace un par de siglos se utiliza como un indicador fidedigno de progreso y de desarrollo. ¿Cómo se mide el avance de una civilización? Tenían rueda, tenían alfabeto, tenían escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Los avances tecnológicos nos indican progreso. Y conforme vamos avanzando en la historia actualmente, pues evidentemente el iPhone 13 es mejor que el 12 y el 14 es mejor que el 13 y así sucesivamente, ¿no? De alguna manera se nos hace creer que lo nuevo es mejor que lo anterior. Eso es una visión lineal que también, evidentemente, como otras cosas, responde a intereses de mercado. Entonces, sí, hay que estarnos actualizando. Seguramente ustedes también habrán vivido con esta cuestión de las apps que tienes que actualizar, actualizar, y no siempre la nueva actualización funciona mejor que la anterior. Generalmente tienen nuevas restricciones para que compres la versión Pro o la versión Plus o la versión no sé qué, y a veces ni siquiera es para que pagues. Es como los automóviles. Un buen automóvil no es el último que se probó en simuladores, sino es el que sigues viendo en las calles durante mucho tiempo, ¿no? Ahí estaban los Bochos, ahí están los Surus, esos son buenos coches. Un coche que acaba de salir no sabemos si es bueno o no. Sin embargo, podemos fiarnos bastante de que la tecnología, bueno, va dictando la pauta del progreso y del desarrollo, pero en arte o en política no es así, porque no podemos decir que la última versión del arte contemporáneo es mejor que la anterior, o que un cuadro de Van Gogh sea mejor que una cabeza olmeca o que una obra de Miguel Ángel. El arte funciona en una manera distinta, celular, en red, igual que la política. No siempre el nuevo político es mejor que el anterior. Claro que
el reto está en tratar de hacer lo nuevo y que lo nuevo sea propositivo y que lo nuevo asuma todos los errores del pasado y tratar de guiar sea el arte y sea la nación o las instituciones de la mejor manera, ¿no? Pero, sin embargo, hay que entender que de alguna manera todos los tiempos están presentes al mismo tiempo y que el buen arte o la buena política depende de la afinidad con su contexto y eso es no lineal. Entonces quería hacer, ¿no?, este breve comentario sobre linealidad y no linealidad que tiene que ver con el título del seminario. Hay muchas maneras en las que podemos aplicar esta diferencia, incluso digamos en los sistemas complejos, son característicos por ser no lineales. La mayoría de los sistemas que digamos son fenómenos, sea de física, sea de psicología, sea de cualquier cosa en el mundo y en el universo, son no lineales. Los lineales son muy limitados, sin embargo, no son muy útiles. Vivimos en un mundo lineal y no lineal al mismo tiempo, y hay que tratar de comprenderlo y asumirlo, ¿no?, de esa manera, ¿no? Ahora, ya entendiendo los fenómenos como sistemas, un sistema complejo se caracteriza por diferentes cosas, pero tiene muchos nodos interconectados, muchos elementos interconectados al mismo tiempo que funcionan de muchas maneras en diferentes circuitos o microcircuitos, diferentes modos de interacción. Y cuando existe esa gran cantidad de interconexiones, surgen fenómenos interesantes que se estudian desde la complejidad, como por ejemplo la autoorganización y las propiedades emergentes. Eso quiere decir que de una manera no lineal hay propiedades o conductas, digamos, que surgen, que no tienen que ver de una central desde el cual se emiten las reglas, las leyes o las señales, sino que hay organizaciones de manera independiente, como puede ser, digamos, en la organización social, los municipios o las regiones que se organizan por usos y costumbres con cierta autonomía. Cuando surgen estos tipos de fenómenos de autoorganización, que también existen en fenómenos físicos y de todo tipo, puede haber propiedades emergentes. Y estas propiedades emergentes son propiedades que pueden llegar a cambiar la conducta general del mismo sistema desde cualquier parte del mismo y que determinan a veces cambios tan potentes como la diferencia que hay de la materia inerte a una célula, a un organismo multicelular, a la vida, y la gran diferencia que hay de un ser vivo a un ser consciente y todas las propiedades que la conciencia nos proporciona. En este caso, vivimos en un mundo donde hay una sucesión de propiedades emergentes ligadas a un proceso, digamos, evolutivo, que podemos, digamos, comprender que la actividad social es una propiedad emergente de la vida y la tecnología digital, el arte, la cultura y otras muchas maneras de conocimiento y de modos de interacción también son propiedades emergentes de la actividad social. Entenderlo así nos puede invitar a tratar de estudiar y predecir qué nuevas propiedades emergentes están por venir, porque es una sucesión de fenómenos donde los mismos fenómenos se van haciendo más complejos todo el tiempo y que, digamos, es como que una piedra adivinara lo que es un ser vivo o una hormiga adivinara lo que estamos haciendo ahorita en este seminario, ¿no? Son cosas que científicamente y también desde la parte de las humanidades son un reto, porque pues uno de los principios que nos rigen en la construcción del conocimiento desde la manera científica, abarcando todas las áreas, es la capacidad de predicción, y que también en política, pues evidentemente es muy importante poder prever posible desenlace A, B, C, etcétera, y bueno, ahí hay, como saben ustedes bien, asesores que se dedican a eso y que es muy importante atender. Entonces, otra de las cuestiones, de las características que hemos vivido con el desarrollo tecnológico, tecnología digital, etcétera, es justamente la multiplicación, la diversificación del arte y la cultura. En los años 90 vivimos el acceso a una nueva manera de tecnología, por ejemplo, las cámaras de video, estas portátiles Handycam que empezaron a ser accesibles, la fotografía digital, aunque era de muy baja resolución, la posibilidad de que
pudiera uno generar una cantidad de imágenes y una cantidad de videos, editar en casa las computadoras personales, los principios del Internet. Entonces, desde una trinchera, por decirlo así, desde ciertos museos de punta, desde ciertas instituciones en su momento de vanguardia, se trató de defender la tecnología linealmente, como que esto es lo último. Se habló, si ustedes, algunos de ustedes habrán oído hablar de esto, la pintura ya está muerta. Todo eso ya pasó, ahorita estamos en otra era, lo importante es ahorita es esto. En esa época, hace 30 años, un poco más, si tú proponías a un museo un video de arte, ni siquiera lo revisaban, era videoarte, era novedoso, era vanguardia, era tecnológico, y entonces, eso sí, y si decías, bueno, es que tengo unas piezas de cerámica, no, este maestro ya se quedó en el pasado. Entonces, eso afortunadamente ya lo hemos superado, y lo que estamos viendo es que hay una multiplicación, una diversificación de medios donde hay nuevas maneras de expresión, de comunicación, nuevas maneras de crear obra de arte, que no son mejores unas que otras, y que al final de cuentas no solo generan memoria y son parte de nuestro legado, de nuestro testimonio, de nuestros procesos históricos, sino que son canales, ¿no? Y ahí yo lo que llamo es a la reflexión de la diferencia entre el canal y el contenido, ¿no? Es como un radio, y no es lo mismo el aparato que la estación y el programa, ¿no? Entonces ahí hay que estar muy atentos, porque no necesariamente utilizar lo último en tecnología hace que lo que se va a transmitir a través de ella valga la pena o no, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Quisiera mencionar esta frase, y se mencionó en Andy Warhol en la ponencia pasada. Él hace 50 años dijo, en el futuro todos serán famosos por 15 minutos. El arte suele ser visionario, tiene capacidades intuitivas extraordinarias, y de alguna manera Andy Warhol predijo esta cuestión de las posibilidades digitales, donde ahora, claro, existe, como se mencionó, una brecha digital, hay mucha gente que está afuera, pero así como todos los que vamos accediendo a esto, nos vemos obligados, y no solo obligados, con toda la voluntad a crear un perfil, a figurar ahí, y cuando obtienes visibilidad y te dan like y todo eso, bueno, tenemos nuestros 15 minutos de fama, y son 15, tal vez son menos, porque pasa, ¿no? Esto ya sucede, y se desgasta, y le toca a otro, y le toca a otro. Entonces se me hizo chistoso, se me hizo curioso, ¿no? Mencionar cómo el artista Andy Warhol, un gran artista de arte pop, un gran crítico, ¿no? Del sistema capitalista también, ya tuvo esta visión, ¿no? Y esto también nos pone a pensar que también hay que poner atención en las visiones de los artistas, porque muchas veces le atinan, ¿no? Empezando por Leonardo da Vinci, y otros, Julio Verne y muchos autores, ¿no? Que construyeron visiones del futuro, y muchas son muy similares a lo que está sucediendo, ¿no? Eh, Ahora, en esta multiplicidad, ¿no? De posibilidades, pues efectivamente, ¿no? Nuestro perfil y nuestro personaje y lo que vamos creando de manera individual y colectiva en redes, pues es como, pues sí, como un avatar, ¿no? El concepto avatar viene de la filosofía de las religiones hindúes, y son como dobles de nosotros mismos. Ahorita, después de la película y con los videojuegos y todo, bueno, nos hemos familiarizado con eso, pero esa doble realidad, esa expansión de nuestra personalidad, de nuestra realidad psicológica, nos plantea una nueva área de estudio, que probablemente hay gente que seguro, ¿no? Ya están en eso, no sé cómo lo cataloguen, que sería la sociología digital, ¿no? Porque la sociología es la conducta de la psicología colectiva, ¿no? De una sociedad, y ahorita nuestra sociedad pues está multiplicando en parámetros virtuales y digitales, y entonces ahí empiezan a aparecer, pues sí, nuevas reglas y nuevas conductas, ¿no? Una expansión realmente de nuestras actividades, lo cual me parece muy, muy interesante, y que evidentemente afecta, ¿no? Tanto al arte como a la cultura, como a muchas otras
áreas y me parece realmente que vale la pena, ¿no? Tenerlo en cuenta y analizar, ¿no? Cuáles son los comportamientos y qué es lo que está pasando con la sociología digital, más allá de que quienes lo analizan y lo controlan son los creadores de las redes sociales y lo hacen especialmente con la finalidad de pues intereses personales de mercado, ¿no? Ganar más dinero y tener más poder. Y eso es algo que hay que buscar alternativas a ello, de entrada siendo conscientes de que todos queremos que nos pelen, todos queremos tener alguna cosa de autoestima, 1 o 2 millones de likes, etcétera. ¿Por qué? ¿No? Ahí nos tienen vinculados a ciertas conductas que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra mente, de nuestra psicología y que son utilizadas y que tenemos que hacer uso de ellas a nuestro favor. Ya mencioné, ¿no? Brevemente la dicotomía que hay entre el medio y el contenido, ¿no? Entonces, aquí, especialmente en los que estamos ligados a fabricar, divulgar y comunicar arte, ciencia, cultura, etcétera, hay que encontrar maneras de privilegiar contenidos profundos, porque bueno, si eres una gente encarrerada, pues te metes en el internet, buscas, investigas y es una maravilla todo lo que podemos acceder ahorita y con la IA y todo, ¿no? Pero sí sabemos todos que estamos llenos de contenidos superficiales, que en un momento dado también son muy cómodos, a veces no tenemos ganas de pensar y estamos ahí, ¿no? En el scrolling, ¿no? Nada más viendo cosas que no son importantes, pero que nos ayudan a hacer el trayecto en el metro o lo que sea más llevadero, pero hay que tener conciencia de ello también, ¿no? Que no solamente hay que generar contenidos, sino que hay que generar el interés por contenido, por esos mismos contenidos y encontrar las maneras de cómo hacer que de alguna manera sean un poquito impermeables a todo este bombardeo infinito de contenidos superficiales que es absurdo, ¿no? Porque estamos en la época de mayor conectividad, de mayor comunicación, de mayor acceso al conocimiento y en la época que al mismo tiempo hay más basura y que pues la gente está dejando de leer y está dejando de estudiar porque te conformas con que cualquier cosa que se lee o le preguntas al teléfono algo y crees que la primera frase que te sale ya es, este, no sé, la guayaba es buena para que la piel no sé qué, y ahí te la crees, ¿no? Entonces también ahí hay que poner mucha atención en cómo se generan y cómo se valida y se distribuyen los contenidos, ¿no? Ahí no tengo yo la respuesta, pero pues bueno, es otro punto en el cual hay que poner atención, especialmente por esta situación de que la historia es de quien la escribe. Estamos viviendo una situación de guerras tremendas donde no se sabe realmente qué está pasando. Lo que importa es la propaganda que se dice, cómo se dice para lograr ciertos efectos en la casa de bolsa, para lograr ciertos efectos en las elecciones. Entonces, ya, digamos, no sé, la prensa, los corresponsales de guerra ahorita pues están pasando a segundo plano, todas estas agencias muy serias, ¿no? Que jugaron un papel muy importante en el siglo XX, ahora pues ya cualquier youtuber tiene un canal de noticias donde saca información de donde sea, ya no importa si es verdadera o falsa. Si tú le vas a los verdes, buscas las que le van a los verdes, si le vas a los rojos, buscas las contrarias, todas te van por tu lado. Es muy difícil, tiene que ver con el punto anterior, hay que pensar muy bien en los contenidos, no nada más en los medios, y qué medios restringen o amplifican cierto tipo de contenidos y con qué intereses y por qué. Entonces lo que estamos viendo es que no hay una neutralidad. En ciencia ha habido unas discusiones muy fuertes. También desde el siglo pasado y en este siglo, donde, bueno, hay científicos que piensan y plantean y sostienen que la ciencia es pura, que puede haber investigación pura. Ahí en el C3 hemos tenido discusiones de esto, y hay un programa en la Facultad de Ciencias que ya tiene unos 40 años que se llama Programa de Ciencia y Sociedad, donde se plantea que no hay ciencia libre de problemas sociales, porque siempre hay intereses. Alguien descubre algo y a ver, ¿qué empresa lo va a comprar? ¿A quién se lo van a vender? ¿Quién te va a administrar la vacuna? ¿A qué bolsillo se va ese dinero? O sea, no hay ni arte ni ciencia libre de postura. Entonces ahí hay que pensar cómo se crea una manera incluyente, plural, democrática, etcétera, donde todos puedan opinar y no haya esas manipulaciones.
realmente complicado. Esto nos lleva a pensar en varias cosas, ¿no? Bueno, por un lado, en esta situación global tenemos esta tensión muy fuerte entre lo local y lo global, diría yo lo endémico, recurriendo a los ecosistemas, donde todos somos locales y globales al mismo tiempo, ¿no? La parte global nos hace saber que en cualquier lugar del mundo te puedes cruzar una calle, entender los semáforos, subirte al metro, en cualquier lugar del mundo tiene que haber señal, agarras el teléfono, nos estamos uniformizando, pero al mismo tiempo tenemos nuestra identidad y nuestros valores locales, ¿no? Entonces ahí hay que entender que tenemos que jugar el rol tanto local como global al mismo tiempo. La identidad es muy importante y tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestro entorno, no solo social, geográfico, con nuestra manera de relacionarnos, con nuestras leyes, con la religión para los que son religiosos, etcétera, ¿no? Ahora, estos grandes medios, estas grandes infraestructuras digitales que nos dan muchas posibilidades, al mismo tiempo pues pretenden crear y crean, ¿no? Una sola manera de hacer las cosas. Yo he tenido problemas de censura que ahorita no tengo tiempo de contar, de cosas inocuas además, ¿no? Desde las centrales de Facebook y todo se mueve desde el Silicon Valley, etcétera. Entonces, los mismos formatos que crean con casilleros donde aquí pones tu foto de perfil, aquí pones el contenido, aquí pones una frase de tal tamaño, aquí te restringe a una cierta manera de hacer las cosas y permite la facilidad de juzgar estos contenidos y de ser censurados y manipulados. Y eso se crea desde centrales, ¿no? Donde se dicta la manera de hacer las cosas y esta tecnología va en aumento, cada vez se ponen más cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, que se controlan desde ciertos puntos con ciertos intereses, donde si esos intereses son nobles, funciona muy bien, pero si no, son restrictivos. Entonces, regresando al funcionamiento de los sistemas complejos y de cómo funciona un ecosistema, la autoorganización, la autogestión, los grados de libertad, en este caso diría yo tejidos digitales comunitarios, son muy importantes, ¿no? Como las radios indígenas comunitarias y una serie de cuestiones que surgen y que se desarrollan desde ahí, ¿no? Y que pueden tener influencia también en los sistemas, en el sistema general, y hay cosas, no todo viene dictado desde las grandes urbes hacia el campo, sino que hay cosas que actúan de una manera contraria, como por ejemplo algo con lo que estamos muy familiarizados, la música ranchera y este tipo de expresiones, aunque no todos seamos afines a ella, vienen de las rancherías y vienen hacia las ciudades. No nada más es la música que viene en inglés, que es más afín a mí, por ejemplo, y que viene de los lugares donde se dicta la civilización contemporánea, ¿no? Hay que entender que hay que privilegiar ambas direcciones. Entonces, para el fomentar, ¿no? Esta manera incluyente y cómo esto puede ayudar para que los sectores marginales puedan autoafirmarse, participar y tener unas mayores maneras de integración, digamos, las tribus digitales. Es importante, yo creo, desde el gobierno facilitar y desde las empresas la creación de plataformas independientes donde no tienes que ajustarte nada más a la lista de que, bueno, es que tienes Facebook, tienes Instagram, tienes TikTok, tienes 10 o 20 cosas, ¿para qué quieres más? ¿No? Porque sí se necesitan más, y se necesitan nuevas, y se necesitan independientes, y eso también tiene que ser parte de un proceso creativo y que también va a tener una influencia para una sociedad mejor por diferentes cosas que ahorita voy a mencionar. Una característica básica de la evolución es que, bueno, la evolución es una reacción a un entorno cambiante para poder sobrevivir, para que la vida se perpetúe. No es otra cosa. No son cambios al azar para ver si le pegan. Es una manera de supervivencia que tiene que ver con muchas especies interconectadas entre sí y con una diversidad. Si no hay una diversidad, un ecosistema colapsa. Eso, por ejemplo, lo podemos ver no sé, en el tema de los monocultivos, que entonces dependen de fertilizantes y dependen de insecticidas y dependen de muchas cosas. No solo se desgasta la tierra, sino que hay una plaga, si hay una plaga que de repente rebasa esas defensas, pues se acabó la producción, ¿no? Lo mismo si nos salvamos de la pandemia es porque la resistencia como rebaño, pues implica que pues somos muy distintos y que hay diferentes
digamos, patrones genéticos, etcétera, y entonces en esa diversidad, pues algunos se murieron, pero pues gracias a esa diversidad de razas y de genética, sobrevivimos. Si ya se hubiera hecho una raza uniforme humana, la más eficiente, pues yo creo que nos habríamos muerto todos, ¿no? En ese sentido, eh, la diversidad es importantísima. Y la diversidad también es una diversidad de ideas, es una diversidad de culturas, es una diversidad de costumbres. Aquí afortunadamente vivimos y somos parte de un país que tiene una gran diversidad, que tiene una cultura muy rica y lo podemos ver simplemente en la comida. Entonces no se trata de encontrar qué es lo mejor de una manera lineal, sino de valorar las diferencias y que cada diferencia tenga su lugar y tenga su manera de desarrollarse y de expresarse, porque esa es una digamos, como un seguro, es como una reserva de una capacidad para poder sobrevivir, adaptarnos progresar, seguir creciendo, desarrollarnos, ampliarnos y muchas otras cosas más, ¿no? En este caso, pues yo defendería el arte y la cultura como un factor muy importante de diversidad y que esa diversidad, pues, es necesaria, nos enriquece, es completamente natural y es parte del funcionamiento de una sociedad como ecosistema. Y con esto concluye mi participación. Espero haberme ajustado más o menos a los tiempos, pero me parece importante puntualizar estas pocas ideas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestro Manolo Cocho, por, por la presentación, por su gran ponencia. Ahora pasaremos una ronda de preguntas y respuestas. Le voy a pedir en ese sentido al maestro Marco, por favor, nos apoye para recoger algunas de las que se hayan vertido en el chat y pedirle de antemano amablemente a la licenciada Isabel Domínguez y al maestro Manuel Cocho que nos puedan ayudar con las respuestas. Si no hubiera suficiente espacio o tiempo para atender a todos los cuestionamientos, bueno, reiterarles que podemos hacerlo llegar vía correo electrónico para que amablemente nos puedan pasar las respuestas y nosotros a su vez se las reenviamos eh, por ese medio electrónico a los inscritos en el seminario. Claro que En sí, doctor. lo que vea la maestra Mónica Mieva ya había adelantado que podemos mandarle vía correo electrónico los cuestionamientos. Entonces, nosotros vamos a encargarnos de ser los intermediarios. Adelante, maestro. Sí, básicamente tenemos tres preguntas. Hay un comentario también sobre la canción de Rosalía, en el que nos dicen que el video tiene códigos y elementos para dejar varios mensajes y llegar a ciertos públicos de manera masiva. La primera pregunta que tenemos es, ¿el arte digital en algún momento deja de ser arte? Me parece muy interesante eh, comentar al respecto. Hay otra pregunta de, ¿la restricción de políticas en algunas redes en su manejo puede incidir en no mostrar el arte que uno quiere comunicar o expresar? ¿Y qué tanto repercute? Finalmente, para el maestro Manolo Cocho, le preguntan, ¿cómo privilegiar contenidos profundos que dejen semilla a futuro, siendo que el humano tiende a perder la atención y está disminuyendo a 40 segundos gracias a las redes sociales y la infodemia? Por el momento son las que tenemos. Eh, Gracias. No sé, maestro, si gusta empezar con las respuestas o le cedemos el uso del bueno, micrófono. mire, si empezamos Isabel. al revés, o sea, por la última, bueno, en la pregunta ya está la respuesta. Es decir, efectivamente, tenemos que pensar cómo construir maneras. De hecho, en la ponencia anterior se habla de cómo los museos están buscando, ¿no? La manera de acceder a más públicos a través de la realidad virtual, las plataformas digitales, etcétera, pero eso lo tenemos que construir, lo tenemos que construir entre todos. Ahora, un punto que me parece importante es la educación, ¿no? Ahí, desde la generación de contenidos ya prácticamente los niños desde 1 o 2 años ya están con el teléfono en la mano, ver cómo se puede incidir para privilegiar ciertos contenidos, ¿no? Ahora,
una parte muy importante es efectivamente generar los contenidos, ¿no? Y entonces, tanto arte como cultura, como divulgación, como cuestiones que tienen que ver con civismo, con salud, con todos los aspectos necesarios para una sociedad, pues tienen que estar creados, pues con compromiso, con convicción, con profesionalidad. Hay que generar tanto de manera independiente, ¿no? Como desde gobierno, programas que se dediquen a generar contenidos, que los hay, ¿no? El reto es ver cómo eso se logra sobreponer a toda la cantidad de publicidad, etcétera. Y lo curioso es que, pues, lo que más aparece es a lo que se le da clic, ¿no? Ni siquiera tienes que darle like, aunque le piques. Entonces ahí nos enfrentamos al amarillismo, al espectacularismo, al efectismo, donde aunque quieras ver una noticia interesante, ves algo que, híjole, atropellaron y lo partieron en ocho, vamos a ver qué pasó, a ver si sale la foto, etcétera, ¿no? Entonces, mm, no tengo la respuesta más que hay mucho por hacer y hay que de entrada tener conciencia de ello, ¿no? Muchas gracias, maestro. Adelante con las respuestas, licenciada Isabel. Gracias. Sobre todo pensando o en la pregunta sobre si el arte digital deja de ser arte, es una pregunta bastante interesante porque si estamos hablando del tema digital como el medio por el que se plasma, se expresa, pues diríamos que es un medio, ¿no? Como otros tipos de géneros artísticos lo han tenido, quizá la fotografía, la cinematografía también han hecho uso de otros tipos de avances tecnológicos. Ahora, quizá un poco la idea de que nos estamos planteando no es necesariamente si es arte o eso ya sería como un tema más de críticos de artes que por supuesto no soy. Pero si nos estamos refiriendo al tema de si hay una intención, si hay una capacidad de comunicar, si tiene un objetivo y hay una interpretación o está dirigido a un contexto y desde allí lo vamos a analizar, por supuesto que sigue siendo arte, ¿no? En esas dimensiones, quizá lo que está cambiando un poco es justo los canales. Y otra de las preguntas que en realidad podríamos dejar más, no para responder en esta sesión, sino que quizá nos podemos llevar para la reflexión, es ¿qué es quizás hasta el tema de las IAs en la generación de arte, o si en realidad este tipo de arte lo tiene cabida, por ejemplo, en un tema de un museo, en una presentación, en una exposición. Creo que son preguntas que nos está llevando estas nuevas actualidades, ¿no? Y que quizá no son tan fáciles de responder, pero el arte a partir de los distintos tipos de canales históricamente lo hemos vivido siempre, ¿no? No es algo que nos estemos cuestionando necesariamente, incluso decir que muchas de las obras actuales que se consideran arte, en algún momento de su historia también fueron cuestionadas desde esa manera, ¿no? De si lo eran, si no lo consideraban así. Entonces, creo que el canal no necesariamente incide en una delimitación de lo artístico o no. Creo que me quedaría con eso. También había una pregunta sobre si las redes y todas las plataformas permitían expandir o acotar el tema del arte. Y eso me pareció también una pregunta sumamente interesante porque es una pregunta como con muchas respuestas, ¿no? Y cada una de las respuestas parece que contradice las otras. O sea, sí puede expandir en el sentido de que hay un mayor público, un mayor alcance, hay una mayor comunidad, esto que en algún momento mencionábamos, hay un público objetivo, claro, pero hay un público que realmente quizá no estamos dimensionando, ¿no? A partir de los likes, lo viral, lo tren, todo ello, pero también tiene sus connotaciones de limitar cuando pensamos que algunos canales o algunos medios, un poco como los que vimos, también nos pueden estar acotando, nos pueden estar de alguna manera llevando a ciertos formatos. ¿No? Tiene que ser rápido, tiene que ser atractivo, tiene que durar unos cuantos segundos, tiene que tener como un tema de impacto, etcétera. Entonces es una pregunta bastante interesante porque sí expande, digamos, el alcance, los objetivos, lo que se puede comunicar, el llevar el arte o la cultura a ciertos lugares, un poco hasta con lo que veíamos en la ponencia, en la segunda ponencia, personas que quizá no tenían acceso, ahora lo pueden tener, por supuesto, pero también hay ciertos formatos que parece que nos obligan, ¿no? Y el forzarnos a usar ciertos lenguajes de manera que quizás pueda parecer artificial, quizá ahí es un poco donde entra
no sé, lo complejo de ello, ¿no? Pero diría que ambas cosas expande y también puede limitar si no se usa de manera correcta o si no se tiene como el objetivo de saber qué canal corresponde a lo que queremos comunicar. Gracias. Gracias a usted, licenciada. Podemos entonces proceder a una segunda ronda de preguntas y respuestas. ¿Hay algunas otras, maestro? Sí, tenemos dos más. Creo que esta está un poco relacionada a las anteriores, pero vale la pena comentarla. Es un poco un comentario que dice, creo que la practicidad de la educación está construyendo una memoria muy limitada. La tecnología es una herramienta que funciona, pero considero que limita el conocimiento y que al final lo que hacía la televisión, ahora lo hace el Internet. La cultura no tiene límites. Creo que es interesante el comentario que hace un poco referente a la ponencia de el maestro Manolo Cocho, haciendo el comentario de lo de la televisión. Y bueno, también aquí nos hacen un cuestionamiento acerca de que si se considera que en 40 segundos se puede hacer una introducción de un tema y abordarlo, utilizándose como un proceso educativo. No sé si eso se pueda platicar un poco. Este, y es lo que tenemos hasta el momento en el chat. Sí, gracias, licenciada Isabel, maestro Manolo Cocho. Adelante, por favor, con sus respuestas. Pues yo creo que sí, no solo en 40 segundos. Cuando vemos el YouTube tenemos comerciales de 5 segundos que con cierta ansiedad espera uno para brincarlos. Eso quiere decir que, bueno, el cerebro y principalmente la parte del consumo visual se da hasta en fracciones de segundos, ¿no? Entonces, el acertijo, creo yo, es cómo en esos pocos segundos llamar la atención, que ahí no se va a resolver el tema. Ahí lo que se va a hacer es llamar la atención para poder pasar a una profundización de ese tema. Y entonces sería muy interesante lograr, no en 40, en 5 segundos, que un estudiante se meta en un tema en el cual va a estudiar un semestre completo o más, ¿no? Que ahí sería justamente como algo, digamos, similar a lo que comentaba Isabel, aprovechar la restricción a nuestro favor para luego salir de ella, ¿no? Sí te limita porque tiene ciertos formatos que tienen que ver con el consumo masivo de cómo se está dando la cuestión audiovisual, pero que bien aprovechados nos pueden crear llaves de acceso que son necesarias para ir más allá, ¿no? Especialmente para públicos nuevos, porque ya el que ya está comprometido con una cuestión de estudio, de investigación, pues no necesita esos ganchos, ¿no? Para poder seguir leyendo y etcétera, ¿no? Gracias, maestro. Licenciada, Sí, también podemos disfrutar de su comentario. gracias. Solo agregaría que sobre el tema de la educación y el aprendizaje, sí, sí, creo que nos lleva a un tema de lo duradero, ¿no? La permanencia, lo que aprendemos, cómo hacemos como esta aprensión del aprendizaje y estoy de acuerdo que puede parecer un poco efímero, pero también no pensando en el arte, sino pensando en un tema más académico, convencional. O sea, es interesante cómo hoy por hoy podemos estudiar otro idioma a distancia, cómo podemos estudiar una maestría, cómo podemos estar en un posgrado, cómo podemos estar haciendo teniendo otro tipo de aprendizajes que probablemente en un momento no estaban tan cercanos a nosotros, ¿no? Que dependían de otras condicionantes. Entonces, creo que hay una conjunción de un espectro mucho más amplio. Hay canales que nos lo permiten, pero también hay como ciertas cuestiones base que necesitamos en la intención, el objetivo, el tiempo, como estas otras cosas que no pasan frente a una pantalla, que si no pasan pos a una pantalla, ¿no? O que pasan ya como en la reflexión del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, retomando un poco la idea, me quedaría con que es una manera accesible, masiva, llega, pero que se cuestiona mucho la caducidad, pero la caducidad no está en el contenido, sino está creo que en el receptor de esos contenidos. Y justo en nuestra experiencia que hemos tenido en muchas investigaciones, realmente cuando tú hablas con estudiantes que toman otro tipo de aprendizajes a distancia y eso, hay un reconocimiento de estas herramientas que hoy por hoy tenemos, ¿no? Pero no siempre, y se agradece, creo,
pero no es solo que esté allí, sino también tiene que haber una intención de regreso, ¿no? De retorno o de aprehensión de la información para que esto sea educación y no sea algo atractivo que vi en algunos segundos. Muchas Gracias. gracias, licenciada. Creo que podemos recoger algunas otras preguntas, pero las enviaríamos a los correos electrónicos de los ponentes. Creo que estamos en tiempo para cerrar esta tercera sesión. Agradecer a todos y cada uno de los ponentes, maestro Manolo Cocho, a la doctora Mónica Mieva, a la cual le reiteramos un saludo afectuoso a la distancia, y a la licenciada Isabel Domínguez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una sesión estupenda. Recordarles a todos ustedes que son 4 sesiones las que integran este seminario. La última relacionada con el arte y la cultura como dinamizadores sociales, es decir, la función política del arte del artista, sería el próximo miércoles, igualmente a las 11 horas, y también reiterarles que debemos de llevar a cabo un pequeño ensayito de 3 cuartillas cuando menos respecto al contenido de todas estas sesiones, para que además de la asistencia puedan acreditarnos para eh, que se les lleguen los reconocimientos, hacerles llegar los reconocimientos. Muy contento por esta sesión, yo creo que hay mucho que discutir, por eso les recuerdo que es nuestro primer seminario de arte y cultura en el seno del espacio cultural de la Cámara de Diputados, pero que la idea es que año con año sigamos teniendo más y más ediciones de este seminario. Por eso muy contentos de que sean ustedes los precursores junto con servidores del espacio cultural, maestro Manolo Cocho, licenciada Isabel, eh, de Bitácora, y todos los que han participado, porque bueno, son temas que además nos apasionan. Ya decía el maestro Manuel Ococho que el arte y la política no son lineales, y en la coyuntura de la información, según Castells, otros grandes teóricos, o los que hablan del posmodernismo, la posverdad, bueno, hay tanto que discutir, ¿no?, respecto a las posibilidades de estas variables. Enhorabuena para todos los que nos han estado siguiendo desde el principio. Recordarles que muy importante la asistencia para que por favor no dejen de asistir a la última sesión y que sean puntuales. Así que dejarles un espacio también para un último comentario, maestro, licenciada. Pues a mí no me queda más que agradecerles y felicitarlos por estas iniciativas. Me parece muy bueno que el seminario siga y se multiplique. Y bueno, hace un par de días, hablando con un amigo filósofo muy preparado, me dijo, mira, no en cualquier país hay este tipo de iniciativas desde el poder legislativo, ¿no? O sea, me dijo, date cuenta que es un gran privilegio y es una cuestión notable. Entonces, pues una felicitación. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Pues agradecer la invitación, agradecer el espacio en donde podemos platicar de estos temas y platicarlo además desde diferentes disciplinas, desde diferentes aristas, desde el ámbito académico, pero también desde la investigación más de mercado. Les agradezco mucho el espacio, coincidir por supuesto con el maestro Manolo, con la doctora que no la pudimos ver de manera presencial, pero me llevo mucho aprendizaje, me llevo muchas cosas muy interesantes y ojalá que estas iniciativas sigan creciendo. Gracias. Al contrario, muy agradecidos con todos ustedes y también con los que nos acompañaron eh, a través de, desde sus casas, vía remota.